Teoría musical con Microsoft Excel. Escalas construidas por intervalos negativos o distancia modal negativa. En otras palabras, moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj, centrándose en los modos mayores, incluyendo el modo jónico, la escala mayor, el modo lidio y el modo mixolidia. Esta es la segunda parte. Así que prepárate y un poco de café porque nunca te verán rockear a menos que sobresalgas en el balanceo con Microsoft Excel. Para ser más específicos, la parte de Excel tiene que ser Microsoft Excel, o en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien, porque básicamente construimos esto a partir de una hoja de trabajo en blanco, pero comenzamos en una presentación anterior. Por lo tanto, si desea construir toda esta hoja de trabajo a partir de una hoja en blanco, puede comenzar desde allí, o simplemente construir la parte de la tabla en la que estamos trabajando actualmente. Si tiene acceso a este libro de trabajo, aunque 4 pestañas más abajo por debajo del ejemplo de diapasón practique en blanco la pestaña del diapasón, que tiene un diapasón simulado, al que nos referiremos. La pestaña de ejemplo tiene, en esencia, la clave de respuestas. La pestaña práctica tiene celdas preformateadas, por lo que puede practicar el problema de práctica con menos formato de Excel. Pero si no tienes nada de eso, está bien, porque trabajaremos en la pestaña en blanco, donde comenzamos desde cero con una hoja de trabajo en blanco, y continuaremos, en esencia, en la parte en blanco de la hoja de trabajo, practicando nuestras habilidades de Excel y música al mismo tiempo. Vayamos a la pestaña del diapasón, para obtener un recordatorio de lo que estamos tratando de hacer. Estamos haciendo mediciones aquí, pero el sistema de medición actual trata de sacarnos de la forma óptima para visualizar funcionalmente el diapasón, es decir, como un mapa del territorio, similar al mundo, al planeta Tierra, con 7 ubicaciones de destino o continente, 5 ubicaciones que no son de destino, que son como los océanos. Estamos por encima del diapasón en el espacio. Nuestra cabeza está por encima de la cuerda mi grave o pesada, la que está más cerca del techo. Imaginamos el diapasón girando en un círculo con 12 grados de rotación que se alinean con las 12 notas del alfabeto musical, normalmente trabajando en el 4º grado de rotación la colección de notas, la colección de continentes que está alrededor del do mayor. Pero podríamos haber elegido C, sostenido, D, sostenido. Es una especie de tradición ir y ver que no tiene sostenidos ni bemoles, así que es agradable. Así que en eso vamos a trabajar. Una vez que vemos nuestro punto de vista, entonces no quiero estar mirando el mapa del territorio por los nombres de las notas, sino más bien por los nombres de los continentes, que son equivalentes al sistema numérico de Nashville, del 1 al 7, que son básicamente los modos o nodos. 1 es el jónico, el 4 es el lidio, el 3 es el frigio, 2 es el dórico, y así sucesivamente. Luego, cuando nos ponemos a distancia, nombrando, como lo estamos haciendo aquí, si voy del jónico de acá al frigio. ¿Cuál es la distancia? Tengo 2 formas de medirlo. Uno es de continente a continente, saltando a la derecha. 1, 2 continentes arriba, lo que yo llamaría 2 medios tonos modales arriba, que serían 3 grados de escala. Si comenzamos con esto como el 1, si contamos continentes y océanos o nota por nota, 1234, tenemos una distancia de 4. Si empiezo en algún otro nodo, como este nodo, el nodo mixolidio, quiero hacer la pregunta, si subo el mismo número de continentes, es decir, voy 2 continentes más arriba, ¿todavía aterrizo? ¿Cuál es la distancia? Sigue siendo una distancia total de 4, océano y continente de distancia con la mezcla lidio. Si voy a una distancia de 4, todavía llego a 2 continentes arriba, 2 medios tonos modales arriba, que sería el 3er grado de la escala. Pero si voy en una eolia, entonces todavía me estoy haciendo la pregunta, ¿cuál es la distancia para subir 2 continentes? Así que para levantar 2 continentes estaría aquí. La distancia es de solo 3 para llegar. Si voy a 4, sobrepaso al jónico, sobrepaso al segundo continente y aterrizo en el océano. Esas son básicamente las comparaciones que estamos haciendo, pero por lo general solo las hacemos en el sentido de las agujas del reloj, avanzando en el diapasón o bajando en el diapasón, pero también tenemos el sentido contrario a las agujas del reloj, yendo a la izquierda en el diapasón o, desde la perspectiva de las cuerdas, subiendo hacia el techo. Así que esto es algo que a menudo perdemos en la música debido a que los nombres de los intervalos son un desastre. Pero puedo hacer la misma pregunta. Me gustaría poder navegar hacia adelante y hacia atrás. Me gustaría hacer algo más que un piloto de NASCAR yendo en un sentido alrededor de la pista. Porque existe tal cosa como girar a la izquierda a la derecha. Existe tal cosa como ponerlo al revés. Así que vamos a lo que queremos poner.
Queremos ir hacia atrás. A pesar de que estamos corriendo en una pista aquí, tenemos dos direcciones en las que podríamos ir. Así que vamos a ir hacia atrás y medir qué pasaría si retrocediera un continente desde el eólico, y compararlo con un continente hacia atrás desde el jónico. ¿Cuándo aterrizaría en el océano? ¿Cuándo aterrizaría en un continente? Y ser capaz de comparar esos aprendizajes, también el tono básico mientras tocamos esas dos notas al mismo tiempo, no por una letra estúpida que no tiene significado, como mayor o menor o perfecto, sino más bien por la distancia real, quitando la letra, agregando las notas deberían estar diciéndome esas cosas. Muy bien, volvamos a la pestaña en blanco y continuemos. Hemos tomado nuestras 12 notas, hemos construido nuestras 7 notas con las que vamos a trabajar, con nuestra fórmula, paso entero, medio paso, paso entero, medio tono, 7 notas con las que vamos a trabajar. Vamos a comparar entonces esos 7 puntos y decir ¿cuáles son? ¿Cuáles son las combinaciones de pasos que puedo tomar de cada uno de esos nodos dentro de esta combinación con él, dentro de este bloque, dentro de este círculo de notas que no me llevan al océano, ¿verdad? Estos son los puntos a los que quiero llegar cuando doy la vuelta a la manzana. Y luego los que no golpeo son los que me llevan al océano. Esas son las personas a las que no quiero visitar demasiado. No querrás pasar demasiado tiempo en su casa. Cuando das la vuelta a la manzana, los evitas un poco porque no son, ya sabes, no son tan amables o no son tan agradables. Y luego los otros que visitan a medida que dan la vuelta a la cuadra. Eso es lo que estamos haciendo aquí, y solo estamos enumerando los que visitamos a medida que damos la vuelta a la cuadra. Entonces podemos hacer eso en grados de escala, que están desviados por 1 y distancia modal. Y lo hicimos en el sentido de las agujas del reloj, comparando típicamente los modos mayores, primero con los mayores y luego los menores con los menores. Así que esto es similar a una mesa normal que verías. Pero lo que a menudo no se ve es, ¿qué pasa si voy en sentido contrario a las agujas del reloj? Y parte de la razón es que las escalas se desmoronan por completo cuando vas en sentido contrario a las agujas del reloj. Ni siquiera hay realmente un consenso sobre lo que deberíamos llamar un paso atrás. Debe ser un grado negativo de la segunda escala y así sucesivamente. Eso se convierte en un lío. Y la gente simplemente lo evita, ya sabes, pero nosotros no queremos evitarlo. Queremos reconocer que podemos retroceder. Nosotros, quiero ser capaces de retroceder. Así que hicimos esto yendo hacia atrás para el jónico. Y ahora me gustaría comparar eso, luego con los otros modos principales, que van a ser el lidio y el mixolidio. Así que para hacer eso, voy a esconder el Dorian ahora mismo. Voy a esconder el dórico yendo de ella a las P, todas las y las P. Voy a hacer clic con el botón derecho en todas esas columnas y ocultarlas. Ese no es nuestro punto de enfoque en este momento. Así que tenemos al lidio, al mixolidio. No necesitamos también al eolio o al locrio. Así que vamos a esconderlos. Están un poco fuera del camino. Están a la derecha. Es como, ¿por qué no los dejas estar? No te están molestando a ti, sí, pero me están molestando a mí. Son un poco molestos. De todos modos, aunque estén en el lado derecho. Así que voy a esconder a esos dos. Me distraigo fácilmente. Está bien, entonces lo necesito. Necesito que no tenga ninguna forma de distraerme. Bien. Entonces, si vamos en la dirección negativa, vimos en el jónico que, desde el punto de vista de los grados de escala, este es el punto medio. Y, por lo general, se pensaría que a partir de una medición estándar, se estaría midiendo desde 0. Pero aquí está el problema. Lo medimos desde 1. Así que cuando vas en sentido contrario a las agujas del reloj, pisando en la dirección negativa, entonces tenemos que llamarlo como un segundo grado negativo de la escala, o algo así, para subir. Y, de nuevo, la mayoría de la gente no hace realmente grados de escala que se vuelven negativos, pero solo estoy tratando de decir lo que algunas personas intentan escribir. Algunas personas intentan nombrarlo con los grados de la escala volviéndose negativos. Ahora, si usas la distancia modal, tiene más sentido, porque si es 0 con el que estamos comenzando, entonces ir hacia atrás va a comenzar en el negativo, 123.456. Así que si tuviera que enumerar todos los que llamaría rangos modales, yendo en la dirección negativa, observe que el rango modal en sí mismo, no me dice si voy en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Estoy escribiendo los rangos modales. Por lo general solo diciendo que voy de este nodo a este nodo. Si voy del nodo jónico al nodo locrio. ¿Cuáles son las formas en que podría llegar allí, verdad? Puedo ir en el sentido de las agujas del reloj, avanzar, en el sentido de las agujas del reloj, o puedo ir en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y puedo decirles la medición usando cualquiera de nuestras dos herramientas de medición, que son los semitonos modales o los semitonos de nota. Sí, y los semitonos modales son equivalentes a los grados de la escala.
Los grados de la escala son semitonos modales que se miden mal por 1, ¿verdad? Y esa va a ser la idea general. Ahora, podrías dar la vuelta a la manzana varias veces e ir una octava hacia arriba, y así sucesivamente y una octava hacia atrás, pero ya hablamos de eso antes. Estamos pensando en ello en este momento como si estuviéramos dando la vuelta a la manzana, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, cuando subo de esta manera, vamos a pensar que tenemos el mismo rango modal, pero lo voy a rodear en sentido contrario a las agujas del reloj en lugar de en el sentido de las agujas del reloj. Eso significa que vamos a tener todos los ojos con los que nos comparamos. Y luego tenemos el jónico alocrio, el jónico aleólico. Yo solo en la mezcla de ello, yo solo en la tapa en jónico, en frigio, en jónico, en dórico. Uno es el jónico. Por lo tanto, sería un rango de 7 motores, un rango de 6 modales, un rango de 5 motores, un rango de 4 motores, un rango de 3 motores, un rango de 2 modales. Luego miramos a lo lejos. Así que si ir un paso atrás es medio paso modal hacia atrás. Ahora, recuerden, cuando estamos pensando en estos intervalos, realmente estoy pensando, ¿cuál es el medio tono modal? El medio paso modal siempre me va a llevar a un continente, ¿verdad? Estoy pensando, dame el medio paso modal que me lleve al continente. No voy a usar ningún punto 5 semitonos modales. Así que un medio paso modal hacia atrás, que sería el segundo grado de la escala, si tuviéramos grados de escala, y luego dime el número de notas que voy a volver para llegar allí, es decir, continentes y océanos, y este caso es solo uno. Si voy 2 medios pasos modales hacia atrás, significa que estoy saltando de continente para aterrizar en el continente. No estoy contando los océanos. Voy a retroceder 2 notas. ¿Cuál es el número de notas de continentes y océanos? En general, habría 3 notas hacia atrás para llegar a esto, hasta el segundo modal negativo, medio tono hacia atrás. Y luego podemos nombrarlos, recordando que la convención de nomenclatura para los grados de la escala realmente no tiene los grados de la escala retrocediendo. Así que nuestra solución es añadir las notas. Suma las notas direccionalmente, para decir que voy a retroceder menos 3 pasos, lo que todavía voy a llamar un 6 mayor, porque 12 menos 3 es 9, por lo que podría ir 9 en adelante, y eso es un 6 mayor. Así que voy a memorizar que el 6 mayor podría ser avanzar 9 o retroceder 3, y voy a ser capaz de agregar direccionalidad diciendo menos 3 o más 9 cuando digo mayor 6, ¿verdad? Pero sería mejor si usáramos la terminología de esta manera. Sería menos 3 del nodo jónico, y sería el segundo semitono modal negativo. Ahora, recuerden lo que yo recomendaría en su mente, reduciendo la importancia de lo mayor y lo menor cuando dicen esto. Correcto, yo recomendaría decir que está a 9 nodos de distancia, sexto en mayor. No deberías agregar ninguna información si confías en que la M te dará la información. Entonces posiblemente quieras refigurar eso en tu mente. Agrega las notas para que te den la información, ¿verdad? Y luego puedo decir que es una nota negativa. Es un 3 notas negativas, fuera, 6, ¿verdad? 6 hacia adelante, los 3 hacia atrás. Pero preferiría poder decir que es un nodo negativo a 3 del nodo jónico. Ahora, el jónico que te está dando información. Si no la tuvieras, todavía podrías decir que es un medio tono modal negativo 3, segundo modal, o medio tono modal negativo, ¿verdad? Pero sería mejor. Es como si pusieras el nodo allí. Bien, esa va a ser nuestra medida. Vamos a comparar eso, y luego vamos a retroceder hasta el lidio. Así que vamos a ver si puedo copiar todo esto. Va a tener un problema, pero voy a copiar todo esto, porque tengo las fórmulas allí, y pegarlo aquí. Vaya a Boom y luego vea si hay algún problema con él. Así que tuve que cambiar el color, obviamente. Pero tengo una I, P. Eso tiene sentido. A, I, D, A, I, A, I. Está bien, eso, creo que funciona. Es un 434.241, y luego pasa a un 4, 7. Así que parece que está dando la vuelta al círculo correctamente, porque aquí pobló un 7 en lugar de un 0. Y luego decimos que los semitonos modales van a ser negativos, 889, 10. Así que hay algo que no está bien aquí, así que voy a tener que lidiar con eso. Parece que algo raro sucedió allí, y esto va a estar bien. Y luego esto se está llevando todo esto. Y creo que esto está funcionando. Así que estos dos, hay un problema con estos dos. Así que vamos a ver si podemos resolverlo. ¿Por qué no funciona esto? Bueno, si lo miro aquí, puedes ver que la segunda columna siempre es mayor que la primera, por lo que siempre toma el número mayor menos el número menor. 4. Y luego resta 7.
Pero aquí, la segunda columna no siempre es mayor que la primera, lo que la estropea. Así que tengo que hacer algún tipo de lógica para decir, está bien. Si la segunda columna es mayor que la primera, haga, en esencia, esto que acabamos de hacer. Pero si no lo es, entonces tenemos que hacer algo diferente. Ahora tenemos algo similar a eso aquí abajo, y estas fórmulas ya hicimos la lógica si entonces. Así que dice, si esto menos que esto menos esto es mayor que menos 1, entonces haz esto menos esto, pero si no, haz esto menos esto, y luego más 7. Así que creo que básicamente podríamos copiar esta fórmula como una especie de línea de base. Voy a copiar eso y ponerlo aquí. Y ahora, esto básicamente está subiendo coincidiendo con lo mismo que tenemos yendo en esta dirección. Eso tiene sentido. Pero este sería el número que sería correcto si voy en el sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo. ¿Qué sería si voy en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del círculo? Ahora que tengo estos números, solo necesito tomar ese número y restar 7 de él. Así que vamos a entrar en esto, tomar todo eso y luego decir menos 7, boom. Y así ahora obtenemos la distancia negativa. Así que si voy a menos 1 alrededor del círculo, 7 menos 1 sería 6 yendo hacia adelante, alrededor del círculo, en sentido contrario a las agujas del reloj y en el sentido de las agujas del reloj. Si copio eso, entonces veamos si funciona. Subiendo todo el camino. Va a la derecha, sube correctamente. Así que creo que eso es ahora mismo. Vamos a ver si podemos hacer ese mismo argumento aquí sin estropear esto. Así que me gustaría hacer que todas mis fórmulas sean uniformes, para que parezca que está haciendo lo correcto, donde esta falla cuando la copio. ¿Qué pasa si copio esto aquí? ¿Lo estropea? No, lo mantiene igual. Eso se ve bien. Así que voy a copiar esto. Y así tenemos una fórmula uniforme y algo así como las celdas paralelas de aquí para acá. Muy bien, así que tiene sentido. Así que ahora tenemos un AIP, por lo que es un 4-3, va a ser entonces a 4-3 es negativo. Un modal, medio tono, negativo, segundo, grado de escala. Si tenemos ese negativo 1, medio tono modal, y luego vamos a I, D, que es a 4-2, que es menos 2, medio tono modal. Todavía me confundo un poco mirando la parte inferior del encabezado. Es el pie de página. Es como el pie de página cuando estamos aquí, pero menos 2 y luego menos tercero. Si se trata de un grado de escala de menos 3 semitonos modales, eso va a ser menos 3. Entonces, estos están tirando. ¿De dónde están tirando? Estos simplemente están tomando ese negativo y lo están sacando de nuestra lista aquí. Espera un segundo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tuvimos que reconstruir esto. Así que está tomando esto. Está tomando la última parte aquí y luego poniendo la que está frente a ella. Así que eso debería funcionar. Porque básicamente lo que estoy diciendo es que si esto va 1 hacia atrás, 12 menos 1 sería 11 hacia adelante. Así que quiero tomar el número 11 hacia adelante y tomar la última parte de él, el 7 menor. Y luego toma. En lugar de tener el 11 delante, quiero ir a menos 1, para que se junte correctamente. Y luego esta es construir nuestra fórmula, básicamente tomando el medio paso modal negativo y uniéndolo al lidio, y luego uniéndolo al negativo, pero tomando la parte correcta, para que no tenga dos negativos. Así que puedo imaginar un negativo para hacerlo un poco más corto para que podamos eliminar un personaje que es un poco innecesario. Así que creo que funciona. Así que intentemos copiar esto de nuevo. Voy a copiar porque arreglamos las fórmulas aquí, y luego copiarlo al mixolidio y ver si el mixolidio se ve correcto. Y luego lo analizaremos. Así que vamos a decir que el mixolidio es un X y Y. Eso es un 5, 4. Es un modal, medio tono, segunda escala, grado. Está bien, bien. Creo que todo pinta bien. Y luego es menos 2, 7 menor. Ese es el que es diferente a este. Le echaremos un vistazo en un segundo. Luego tenemos un 5, 3, menos 2, 3. Así que creo que se copia correctamente. Cambiemos el código de colores. Así que voy a dar formato a la pintura con este código de colores aquí, para que tengamos los mismos colores. Y luego voy a formatear la pintura con este código de colores aquí, para que tengamos los mismos colores. Eso es importante. Tienen que tener los mismos colores. Todo coincide. Tienes que tener el mismo uniforme, porque todos estamos, ya sabes,
al igual que equipos similares. Porque todos son mayores, pero están en diferentes equipos dentro de la mayor. Está bien, digamos que volvemos. Si retrocedemos un paso desde el jónico, eso sería una I en el rango modal, es decir, o un rango modal de 1,7. Ahora, cuando piensas en un 7, normalmente estás pensando en avanzar, pero estamos hablando de ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Y si esto es un círculo, 1.234.567, en un círculo, vamos un paso atrás, lo que nos llevaría a los 7. Así que vamos a un medio paso modal negativo. Entonces, un semitono modal negativo, que sería el segundo grado negativo de la escala, si tuviéramos grados de escala, pero no los tenemos, porque normalmente no usan grados de escala negativos. Y luego vamos a tener las notas al revés, es decir, ¿cuántos océanos y continentes se necesitan para dar un paso de continente hacia atrás? Se necesita 1 y eso sería -1 mayor 7. ¿Cómo sé que es -1 mayor 7? Porque puedo tomar 12 menos 1. Eso sería 11 hacia adelante. Por lo tanto, va a ser -1 hacia atrás. Por lo tanto, el 7 mayor podría ser el 1 trasero o el 11 delantero. Preferiría llamarlo 1 negativo jónico. Y esto negativo fluye. Así que eso sigue siendo negativo, porque solo quiero eliminar el carácter de 2 negativos. Así que va a ser negativo. Jónico. Primer modal negativo. Medio tono. Eso funciona perfectamente, porque luego, en el futuro, tomarías 11 menos 1. Quiero decir que 12 menos 1 sería 11, y un 7 menos 1 sería 6. De modo que la distancia de avance para llegar al mismo lugar, en el sentido de las agujas del reloj estaría a 11 notas de distancia. Jónico de 6 o 7 grados de escala. Ir en sentido contrario a las agujas del reloj sería un jónico negativo, primer medio tono modal. Y si voy al lidio, en el lidio, tenemos un rango modal IP. Así que si voy un paso atrás desde el lidio, entonces llego al frigio, que sería como ir 7 pasos hacia adelante. Va a ser un rango modal de 4, 3, pero estamos pensando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Sería un continente atrás, es decir, un modal, medio paso atrás. Y ese sería el segundo grado negativo de la escala, si tuviéramos grados de escala, y también sería solo una nota, medio tono hacia atrás. Así que todavía va a ser 1 negativo, 7 mayor, pero yo preferiría llamarlo 1 negativo del nodo lidio. Primer semitono modal negativo, reflejando esto, pero indicando que va desde el nodo lidio. Y si voy al mixolidio, es un rango modal XY, es decir, si doy un paso en sentido contrario a las agujas del reloj, voy del continente mixolidio al continente lidio, que es un rango modal de 5, 4, pero yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, sería menos un medio tono modal, lo que significa que un continente hacia atrás, en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la cuadra, sería un segundo grado negativo de la escala. Pero este tiene 2 semitonos modales negativos. Hay un océano entre ese paso. Así que es diferente. Es decir, este es el intervalo que es diferente en el mixolidio y luego en el jónico. Y la mayoría de la gente no lo ve claramente como un retroceso. Lo ven claramente hacia adelante, donde está a 10 notas, a 7. Pero si vas hacia atrás, puedes decir que 12 menos 10 está a 2 notas menos de distancia. Puedes llamarlo todavía un 7 menor, pero yo preferiría llamarlo un 2 notas negativas de distancia. Mixolidio, primer semitono modal negativo, y luego, hacia adelante, estaría a 10 notas de distancia. Mixolidio, sexto medio tono modal, que sería el séptimo grado de la escala. Así que este es el que es diferente en el mixolidio. Si voy en el sentido contrario a las agujas del reloj, está bien, vamos a la siguiente. Es un rango modal de IA. Entonces, si voy 2 continentes hacia atrás en sentido contrario a las agujas del reloj, es un rango modal de 6. Yendo en sentido contrario a las agujas del reloj sería menos 2 semitonos modales hacia atrás, menos 2 continentes hacia atrás, que sería el tercer grado negativo de la escala. Si tuviéramos tal cosa, vamos a llamarla. ¿Cuántos continentes y océanos se necesitan menos 3 para llegar a menos 2? Medio paso modal hacia atrás, que sería el tercer grado negativo de la escala, ¿verdad? Así que vamos a llamar a eso menos 3, mayor 6. ¿Por qué? Porque si avanzara, serían 12 menos 3. Por lo tanto, estaría a 9 nodos de distancia. Mayor, sexto. El 9 delantero sería 3 en sentido contrario a las agujas del reloj para llegar al mismo lugar. Prefiero llamarlo menos 3 del nodo jónico. Segundo, medio tono modal, ¿verdad? Porque en el futuro, estaría a 9 nodos de distancia. Jónico a 7, menos 2, 5. Medio tono modal, que sería esta escala de 6, grado, y del lidio, sería un rango modal y D. Es decir, si voy 2 continentes atrás desde el lidio, llego al dórico. Es un rango modal de 4, 2. Pero yendo en sentido contrario a las agujas del reloj,
todavía va a estar, por supuesto, 2 continentes atrás. Eso es lo que estamos tratando de medir. Que sería la tercera escala, grado negativo y, teníamos eso. Y luego la distancia también es -3. En el sentido contrario a las agujas del reloj, continentes y océanos, eso sería -3, 6 mayores. Así que eso es lo mismo que teníamos aquí. Si vamos a la gama de motores XP del mixolidio, 2 continentes al revés del mixolidio está el frigio, va a ser un rango modal de 5, 3. Pero yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, seguimos yendo modal, medios tonos, 2 continentes en la dirección negativa, que sería el tercer grado negativo de la escala, si tuviéramos grados de escala que van hacia atrás. Y también está a 3 notas de distancia, es decir, continentes y océanos. Así que, una vez más, tenemos -3, 6 mayores. Pero los 6 principales no son lo importante. Es -3, 6, y el sexto es un indicador en el sentido de las agujas del reloj, aunque voy en sentido contrario a las agujas del reloj, indicado por el -3. Pero prefiero decir que es un 3 negativo desde el nodo mixolidio, segundo modal negativo, medio tono, porque entonces tiene sentido en el futuro, porque sería entonces una nota 9 lejos del mixolidio, 7-2, 5, medio tono modal, que sería el sexto grado de la escala. Muy bien, si subimos a la siguiente, sería un, si retrocedo entonces 3 continentes, hacia atrás alrededor de la cuadra, sería un rango modal 9, mixolidio o jónico, de vuelta al mixolidio, un rango modal de 5, pero yendo en sentido contrario a las agujas del reloj. Serían 3 continentes o medios tonos modales en la dirección negativa, que sería el cuarto grado negativo de la escala. Si tuviéramos grados de escala que fueran negativos, las notas, ¿cuántos continentes y océanos al revés? ¿Son 5? -5. Eso va a ser -5 quintas perfectas. ¿Por qué? Porque si avanzaba 12-5, llegaría a 7, que sería una quinta perfecta. Así que me gustaría verlo como -5 quintas perfectas. Y por eso prefiero llamarlo un 5 negativo del nodo jónico, tercero negativo, medio tono modal, porque en adelante, tendría una séptima nota alejada del jónico, cuarto medio tono modal, 7-3, que sería el quinto grado de la escala. Así que si voy al lidio, tenemos un y así que si voy 3 continentes atrás desde el lidio, llego al jónico. Y eso es un rango modal de 4, 1. Yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, van a ser 3 semitonos modales negativos, 3 continentes en la dirección negativa, que sería el cuarto grado negativo de la escala. Si tenemos grados de escala que van en la dirección negativa, también es la distancia del continente y el océano de -5 notas. Así que también va a ser un 5 negativo, un quinto perfecto. Pero yo preferiría llamarlo un 5 negativo del modo lidio, un semitono modal de tercer tono negativo. Así que puedes ver cómo eso se refleja aquí, pero te dice el nodo del que vas, lo que funcionalmente tiene sentido. De lo contrario, lo que tiene sentido es dejar caer la carta por completo si no la quieres allí, ¿verdad? Un semitono modal negativo de 5-3, ¿verdad? Incluso aquí, un grado negativo de la escala 5-5. Pero el problema aquí es que el 5 negativo va en sentido contrario a las agujas del reloj. El quinto va en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Es que todo va en la misma dirección. Pero de todos modos, si te vas del mixolidian, sería una gama modal XD. Así que si me alejo 3 pasos del mixolidio, aterrizo en el continente dórico. Es decir, un rango modal de 5 y 2. Pero yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, tenemos una distancia de -3 continentes o 3 semitonos modales, que sería el cuarto grado negativo de la escala. Si tuviéramos grados de escala que van en esa dirección, una vez más, los continentes y los océanos serían -5. Nótese, medios tonos. Todavía se llamaría -5. Quinta perfecta. Me gustaría llamarlo un 5 negativo del nodo mixolidio, un semitono modal del tercer tono negativo. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente que uno va por completo. ¿Qué pasa si voy a 4 continentes en sentido contrario a las agujas del reloj? 4 continentes en sentido contrario a las agujas del reloj. Se trataría de una gama modal y sería un rango modal de 1, 4, en sentido contrario a las agujas del reloj, menos 4 continentes en el sentido contrario a las agujas del reloj, que sería el quinto grado negativo de la escala. Si tuviéramos grados de escala, ¿cuántos continentes y océanos hacia atrás serían -7 notas hacia atrás, lo que nos daría -7 cuartas perfectas? ¿Por qué? Porque si avanzara, 7-12 serían 5. Es una cuarta perfecta. Por lo tanto, la cuarta perfecta podría ser 5 hacia adelante o 7 hacia atrás, pero yo preferiría llamarlo un 7 negativo del nodo jónico. Medio tono modal negativo, porque eso tendría más sentido. Porque entonces, si voy hacia adelante aquí, estaría a 5 notas de distancia del nodo jónico. 7-4 sería el tercer medio tono modal en adelante, que sería el cuarto grado de la escala. ¿Qué pasa si voy a un rango modal IN? Así que voy a ir 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, 4 continentes hacia atrás desde el lidio. Eso sería llevarme del lidio,
del lidio al locrio. Sería un rango modal de 4, 7. Pero yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, 4 continentes en el sentido contrario a las agujas del reloj, o hacia atrás, o modal negativo, medios tonos, negativo, quinto grado de la escala. Si tuviéramos esos en negativo y las notas continentes y océanos serían negativos, 6 al revés. Ahora bien, esta es la extraña, porque cada vez que ves una distancia de una nota continentes y océanos de 6 yendo hacia atrás, eso realmente te lleva a un continente. Esa es la extraña distancia. Porque normalmente, si viajas hacia adelante o hacia atrás 6, desafortunado número 6 de un continente, generalmente aterrizas en el océano. Pero el lidio es raro. Es raro de esa manera. Entonces, si sigues adelante, ¿cuál sería? Sería 12 menos 6, que estaría a 6 notas de distancia, y se llamaría cuarta aumentada. Este es el raro que está un poco mal llamado, pero no quiero dar los dos nombres. Si trato de hacer los dos nombres en la lógica de Excel, me costará más trabajo que ganancia. Así que voy a dejarlo como está, y decir, ¿por qué no lo medimos de manera que no tengamos tantos problemas? Lo que estaría a 6 notas del medio tono modal del cuarto lidio. Porque entonces, si voy hacia adelante, 12 menos 6 estaría a 6 notas de distancia en el sentido de las agujas del reloj del tercer semitono modal lidio, que sería el cuarto grado de la escala, no el quinto grado de la escala, no una quinta disminuida, sino una cuarta aumentada. Si usáramos esa terminología, está bien. Así que esa es la que es diferente. Aquí es donde el lidio es diferente del jónico. También es donde el lidio es realmente tan loco como el locrio en algunos aspectos, porque el locrio siempre, la gente siempre dice que el locrio está loco, y tienen razón, porque tiene un 5 bemol, pero el lidio tiene una cuarta aumentada, que también está a la misma distancia de una sexta nota. Es igual de loco, pero se junta con la gente guay, así que lo esconden. Es como si tuvieran, tiene, como la corriente principal de los medios de comunicación de aguas residuales, como encubriéndolo. Ya sabes, es como Joe Biden en la Casa Blanca. Es como, espera un segundo, ese tipo es peor que cualquier cosa en el otro lugar. Sí, pero tiene la tapadera que no entiendes. De todos modos, vamos. Es un rango modal XY. Vamos a ir 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj mixolidia. Eso te llevará al jónico desde el mixolidio. Así que va a ser un rango de motor de 5 a las agujas del reloj. Vamos a ir a 4 continentes en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que sería menos 5 grados de escala. Si tuviéramos grados de escala negativos, que serían menos 7, volviendo a la norma, menos 7 pasos hacia atrás, que estaría a menos 7 notas de distancia. Perfecto. Cuarto, porque en adelante 712, menos 7 serían 5, que estarían a 5 minutos de distancia. Cuarto perfecto en adelante. Pero prefiero llamarlo menos 7 del nodo mixolidio, cuarto medio tono modal, porque en el futuro sería entonces 12. Menos 7 es 5 del nodo mixolidio. 7 menos 4 es el tercer medio tono modal, que sería el cuarto grado de la escala en el sentido de las agujas del reloj. Tiene mucho sentido. Muy bien, vamos a la siguiente. Si retrocedemos 5 pasos, 5 continentes en sentido contrario a las agujas del reloj desde el nodo jónico, llegamos al frigio, que es un rango modal IP, un rango de 3 motores. Pero yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, vamos a 5 continentes en sentido contrario a las agujas del reloj, o semitonos modales negativos, que sería el sexto grado negativo de la escala, si tuviéramos grados de escala negativos. ¿Y cuál es el número de continentes y océanos retrocediendo 8? Así que 8 notas al revés. Así que a eso lo llamamos menos 8, tercera mayor. ¿Por qué? Porque hacia adelante sería 12 menos 8, que sería lo que sería 4 justo antes de avanzar. Y eso es una tercera mayor. Entonces, yendo hacia atrás, la tercera mayor también podría estar yendo hacia atrás 8. Así que prefiero llamarlo, aunque sea un 8 negativo desde el nodo jónico, quinto medio tono modal, porque eso tiene más sentido. Porque en el futuro, 12 menos 8 serían 4 del nodo jónico, y 7 menos 5 serían 2. Serían 2 semitonos modales en el sentido de las agujas del reloj, que sería el tercer grado de la escala. Y si salimos del lidio, ahora este es el que es realmente importante,
porque va a ser el que indica si es un modo mayor o menor. Así que claramente, este va a estar en el lidio y el mixolidio, porque así es como los definimos como un modo mayor, y solo estamos viendo los modos principales que se definen por tener una tercera mayor y está bien. Si voy 5 hacia atrás desde el lidio, aterrizo en el eólico, que es un rango modal de 4, 6. Pero yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, vamos a menos 5 pasos y o 5 continentes en sentido contrario a las agujas del reloj, que sería el grado negativo de la escala de 6. Si tuviéramos grados de escala negativos, eso sería continente y océanos, o notas negativas de 8. Así que, una vez más, tenemos una tercera mayor de 8 notas negativa, pero prefiero llamarla una octava nota negativa del nodo lidio, quinta negativa, mitad modal, paso. Porque si voy hacia adelante, tiene más sentido decir que está a 4 notas en el sentido de las agujas del reloj lejos del nodo lidio, segundo medio tono modal, que sería el tercer grado de la escala. Bien, ¿qué pasa si retrocedo 5 desde el nodo mixolidio? Bueno, va a ser volver a la Tierra que aterrizarás en el continente locrio. Aterrizarás en el continente loco, pero al menos estás en una masa de tierra. Estás en el continente de los locos, pero no lo es, no hay nada que no haya en los tiburones. Así que es un rango de motor de 5, 7, pero yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, menos 5 o continentes en el sentido contrario a las agujas del reloj, que serían menos 6 grados de la escala, y sería entonces continente y océano menos 8 notas de distancia, que todavía sería una octava tercera mayor negativa, pero prefiero llamarlo una nota de 8 negativas lejos del nodo mixolidio, quinta negativa, modal, semitonos. Muy bien, la última. Y luego podríamos pasar a los menores la próxima vez. ¿Y qué pasa si retrocedo 6 pasos hacia atrás? Luego, si se pasa del jónico en sentido contrario a las agujas del reloj a 6 continentes, se llega al dórico. Así que eso sería un rango modal de 1, 2, pero en sentido contrario a las agujas del reloj, menos 6 continentes en la dirección en sentido contrario a las agujas del reloj, que sería el séptimo grado negativo de la escala. Si tuviéramos grados de escala negativos, ¿cuántas notas y continentes retroceder? Menos 10 notas al revés. Así que eso sería menos 10 segundos menores, segundos mayores. ¿Por qué? Porque 12 menos 10 serían 2 en el futuro. Y sabemos que va a estar a 2 notas de distancia. Me gustaría llamarlo a solo 2 notas de distancia, pero tenemos que lanzar el mayor allí. Está a 2 notas de distancia de un segundo mayor. Pero puedes eliminar el mayor si agregas los 2 al frente, que es lo que debería decirte lo que está pasando. Pero prefiero llamarlo un jónico de 10 notas, a menos 10 notas del medio tono modal jónico de menos 6, porque en el futuro, estaría a 2 notas de distancia del primer semitono modal jónico de 7 menos 6. Eso tendría más sentido. Y entonces vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si voy desde el nodo lidio hacia atrás, 6? ¿En qué continente aterrizaré? Si voy a 6 continentes en sentido contrario a las agujas del reloj, aterrizas en mixolidio que sería un rango de 4 o 5 motores, pero yendo en sentido contrario a las agujas del reloj menos 6 continentes en la dirección contradicta a las agujas del reloj, que sería el grado negativo de la escala de 7. Si tuviéramos esos, van a ser continentes y océanos en sentido contrario a las agujas del reloj, menos 10 notas hacia atrás, que sería menos 10, segunda mayor una vez más, pero prefiero llamarlo un 10 negativo del modo lidio, modal de 6 negativos, medio tono hacia atrás. ¿Por qué? Porque es mejor, obviamente, objetiva y claramente. Pero, ¿qué pasa si retrocedo en sentido contrario a las agujas del reloj a 6 continentes del mixolidio? ¿Entonces vas a aterrizar en las eolias? Va a ser un rango modal de 5, 6. Pero yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, menos 6 continentes en el sentido contrario a las agujas del reloj, o menos 7 grados de escala, si tuviéramos grados de escala negativos, pero no los tenemos, porque los grados de escala están desordenados, y por lo tanto eso sería menos 10 continentes y océanos, o note medios tonos, que sería, una vez más, menos 10, segundo mayor. Pero sería mejor llamarlo menos 10 desde el nodo mixolidio, menos 6 modales, semitonos, porque si avanzaras, serían 12 menos 10, o 2 hacia adelante desde el modo mixolidio, y serían 7 menos 6, o el primer medio tono modal, que sería el segundo grado de la escala, que tiene más sentido. Muy bien, la próxima vez haremos lo mismo, pero vamos a sumar los menores y comparar los menores en sentido contrario a las agujas del reloj, todo.